Por principio, agradecer la invitación a estar por acá otra vez en Ecuador. Para mí tiene un significado muy emotivo estar en la tierra natal de Bolívar Echeverría, quien sin duda alguna es uno de los pensadores más importantes a nivel mundial y de América Latina del último medio siglo. Qué positivo es que una vez que la muerte se ha desafortunadamente instalado, sin embargo se le da vuelta con la vida que se le está otorgando a la herencia que significa el pensamiento de Bolívar Echeverría. Bolívar empieza a ser reconocido con el lugar que merece. Hay que decirlo con todas sus letras. Bolívar Echeverría es un autor que debe ser reconocido con letras de oro al lado de los grandes autores del pensamiento crítico, al lado de autores como Horkheimer, como Adorno, como Walter Benjamin. Es un autor que debe ser reconocido al lado de los grandes pensadores de América Latina, al lado de autores como Mauro Marini o Mariátegui. Qué importante es que en Ecuador se esté discutiendo la obra de Bolívar Echeverría, que el YAEN haya cumplido esta función de plataforma para la proyección estratégica del pensamiento de Bolívar Echeverría, y hay que agradecer a su sobrino Julio Peña y Liloé que haya tenido estas iniciativas para poder abrir estos debates de frontera por acá. Lo primero que me parece que vale la pena señalar es que ahora que está sucediendo esta especie de posicionamiento de la contribución de Bolívar Echeverría en el debate internacional, un posicionamiento ante todo reconocible en el hecho de que se está volviendo un referente ineludible en el debate sobre lo barroco. Hay una especie de efecto de doble sentido que está atravesando la herencia de Bolívar Echeverría. De un lado, hay una multiplicidad de polémicas interdisciplinarias que está propiciando su herencia. Se está discutiendo a Bolívar Echeverría desde muy diferentes perspectivas, desde la teoría decolonial, desde la teología de la liberación, desde el posmodernismo, no solo desde el marxismo. Se está discutiendo a Bolívar desde muy diferentes latitudes teóricas. Qué positivo es eso, que se reconozcan estas convergencias, que se desarrollen debates plurales de estos alcances, pero en medio de esta riqueza, de esta fertilidad que está suscitándose en el debate póstumo sobre la herencia que significa el mirador Bolívar Echeverría, lo que frecuentemente está sucediendo es que hay una especie de debilitamiento, a veces incluso en ciertas interpretaciones de invisibilización de la lectura, la poderosa lectura del Capital que Bolívar Echeverría fundó. El centro de su discusión sobre el capitalismo mundial y el capitalismo latinoamericano depende de su poderosa lectura sobre el Capital. Bolívar Echeverría, y no lo digo porque fuera yo su alumno, sino porque me parece que es el lugar que hay que otorgarle, construyó la lectura más poderosa en la historia del debate internacional sobre el Capital. Ahora que la crisis más grave en la historia del capitalismo está en curso, es fundamental reconocer esto. Qué importante es que desde la economía convencional se empiezan a reconocer problemas que ya estaban planteando en el marxismo crítico de la vuelta de siglo, como se hace con esta obra de Piketty, el reconocimiento a la tendencia al crecimiento de la desigualdad mundial. Pero en verdad la lectura del Capital de Bolívar Echeverría es mucho más poderosa que la lectura de Piketty. Y en este sentido es que resulta esencial el libro que ahora se está presentando, porque es un libro que pone como punta de lanza precisamente la poderosa lectura del Capital de Bolívar Echeverría. A partir de la crítica a la modernidad capitalista, se puede reconocer cómo es que en la intervención de Bolívar Echeverría hay una convocatoria a repensar la historia del siglo XX para poder asumir los desafíos del siglo XXI. Hay una convocatoria a repensar el siglo XXI desde las complejas relaciones de poder de la economía mundial para evaluar lo que está pasando en América Latina, el único lugar del mundo en el que están construyendo alternativas. No se están construyendo en África, no se están construyendo en Asia, se están construyendo aquí. La crítica de Bolívar Echeverría a la modernidad capitalista es la clave para poder entender lo complejo de su discusión sobre el barroquismo, que no es una discusión puramente cultural. A partir de su discusión cultural se abre una invitación a repensar lo económico y lo político en América Latina. Y no solo, además hay que decir, ¿sí?, hay un debate de política estratégica en el mirador Bolívar Echeverría, que se puede reconocer cuando uno ubica que el gran marxista latinoamericano que discute a Rosa Luxemburgo es precisamente Bolívar Echeverría. Entonces,
Hay un conjunto de polémicas esenciales de primer orden que se abren cuando uno ubica por delante en la evaluación de las herencias que Bolívar Echeverría trae consigo su crítica a la modernidad capitalista de su poderosa lectura del capital. Cuando la teoría decolonial, por ejemplo, busca reconocer que hay un tema convergente con Bolívar Echeverría en la medida en que la discusión sobre lo barroco reconoce a las comunidades indígenas como sujeto histórico. Qué importante es que la teoría decolonial esté ubicando que al revés de las ilusiones del mito del progreso, los indígenas no solo están aquí en la historia de América Latina, todo el siglo XX, siguen en el siglo XXI y son sujeto histórico. Pero la lectura que la teoría decolonial introduce del barroquismo en Bolívar Echeverría incorpora una especie de efecto giratorio, porque entonces lo que dice es que el marxismo fue un gran aporte para el discurso crítico, que significa una herencia inolvidable, pero que en verdad es un discurso que ha quedado atrás, que ahora más bien lo que está en juego es la discusión sobre las fisuras, porque la lucha por el poder no puede más que llevar a que el poder se reconfigure, así que por allí no habría que andar. Este no sería un horizonte que Bolívar Echeverría compartiría. Qué interesante que la teología de la liberación, por ejemplo, como una lectura como la de Michel Logui, está haciendo sobre Walter Benjamin, evalúe la lectura de Bolívar Echeverría sobre Walter Benjamin en función de explorar la compleja vinculación que él analiza entre marxismo y teología en la intervención que realizaba este importante pensador alemán. Pero Bolívar Echeverría no es un teólogo de la liberación, no es un continuador de la teología de la liberación, como alguien como Logui cree. Cuando la teoría decolonial o la teología de la liberación leen así a Bolívar Echeverría, lo que está sucediendo es que se debilita o francamente se invisibiliza su lectura del capital como fundamento para la crítica al capitalismo contemporáneo. Si uno evalúa así lo que está sucediendo con el debate póstumo en torno a la herencia Bolívar Echeverría, podríamos decir que con su discusión póstuma sucede algo similar a lo que sucedía con la discusión póstuma en torno a la herencia que significó el pensamiento de Marx. Después de que Marx falleció, Engels decía, lo primero que importa no es que se diga, sino que se diga algo, y a partir de ahí arranca la discusión. Lo primero que importaba con Bolívar es que la discusión se desarrollara. Ahora que la discusión se está desarrollando, y más aún ahora que nos encontramos ante la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI, que tantos desafíos significa, es esencial reconocer el alcance del pensamiento Bolívar Echeverría para analizar y descifrar las tendencias de la mundialización y sus desafíos para el siglo XXI. El mirador de Bolívar Echeverría es sumamente poderoso para descifrar estos desafíos. Y en este contexto me parece que hay 4 coordenadas que el libro está planteando que son clave para poder entrar en la evaluación de la polémica póstuma que se está desplegando sobre la herencia del mirador Bolívar Echeverría. La primera coordenada es esta que tiene que ver con la convocatoria a repensar la historia del siglo XX para poder asumir los desafíos del siglo XXI. Bolívar Echeverría es un filósofo, pero no solo es un filósofo. Es un pensador que está convocando a repensar la historia. Su crítica al capitalismo es una crítica a la historia capitalista. Y en este sentido, habría que decir que el principal heredero de la Escuela de Frankfurt, de hecho, el gran heredero de la Escuela de Frankfurt, no es Habermas, es Bolívar Echeverría. A diferencia de Habermas, que insiste en el envejecimiento del paradigma de la producción, y así debilita la crítica al modo en que funciona el dominio capitalista a nivel mundial. En contraste con esa intervención, Bolívar Echeverría pone como fundamento de su crítica al capitalismo su compleja concepción sobre el valor de uso, la legalidad de lo cualitativo, el reconocimiento de que la clave en la crítica al capitalismo consiste en colocar la vida humana como fundamento. Visto desde esta perspectiva, entonces, podría decirse que al revés del mito del progreso, que cree que el capitalismo significa la marcha indetenible del progreso económico y del progreso político, que el capitalismo y su modernidad no van más que a traer la generación del bienestar más temprano que tarde y la generación de la democracia, al revés de las ilusiones del mito del progreso que se consolidaron luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ante todo con un discurso como el de Hannah Arendt, que leyó al nazismo alemán y al stalinismo ruso como una especie de
de relámpagos que llegaban para distorsionar la marcha de la modernidad capitalista, ante todo comandada por la modernidad americana, al revés de una intervención como la de Hannah Arendt, una crítica al capitalismo como la que se deriva del Mirador de Walter Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de la historia, una crítica a la modernidad capitalista como la que se deriva del Estado autoritario de Horkheimer. Lo que sostiene es que ni el nazismo ni el estalinismo eran formas ajenas al capitalismo. Que el nazismo era la forma extrema de la violencia capitalista y que el estalinismo era otra forma de capitalismo. Así se puede leer desde Walter Benjamin, desde Horkheimer, estos dos fenómenos sociohistóricos, y Bolívar Echeverría hereda estos planteamientos. A Bolívar Echeverría le parece que el gran heredero del proyecto hitleriano del Planet Management, de la dominación tecnocrática autoritaria del planeta, el gran heredero del proyecto de una trayectoria de la innovación tecnológica al servicio del apuntalamiento del poder planetario que genera múltiples heridos y muertos, es Estados Unidos. Y en este sentido, en su militancia en el movimiento berlinés en los 60, no ve los 30 gloriosos, las 3 décadas de auge en la posguerra como gloriosos, los ve como el anuncio de un tiempo peor, los ve como el anuncio de un tiempo que debe ser identificado. No solo ven las intervenciones militares de Estados Unidos en Vietnam o en la miseria de Asia, de África, de América Latina, los anuncios de la devastación que está produciendo la mundialización capitalista. Además ve que el siglo XX no ha entendido, no ha aprendido de Hiroshima y Nagasaki, porque las amenazas de la guerra nuclear siguen allí en la época de la Guerra Fría. Esa guerra que no se volvió caliente entre potencias, decía Bolívar Echeverría, tiene el riesgo de sí volverse caliente después. A él le gustaba decir que muy posiblemente nosotros, hombres de finales del siglo XX, eso decía en la década de los 90, éramos sujetos colocados entre dos holocaustos, Hiroshima, Nagasaki y otros por venir. Ahora que nos encontramos con los conflictos geopolíticos entre Rusia y Estados Unidos, lo que vemos es la concreción de algo que Bolívar Echeverría ya veía venir. La manera en la cual entonces Bolívar Echeverría discute esto que llama el sentido, es una ironía, porque se refiere más bien al sinsentido del siglo XX, tiene que ver con una crítica al mito del progreso. El siglo XX no fue el siglo del progreso. El siglo XX fue el siglo de la combinación esquizoide, de progreso y devastación. El problema con la modernidad capitalista consiste, no en que no haya progreso, sino en su tipo de progreso. Un progreso tecnológico al servicio del poder planetario y su apuntalamiento indetenible. La combinación esquizoide de doble sentido de progreso y devastación trae consigo amenazas cada vez más radicales. La crisis ambiental global, la mundialización de la pobreza, el hambre global son pruebas, constataciones de aquello que Bolívar Echeverría llamaba precisamente la combinación esquizoide de progreso y devastación. Su convocatoria a repensar la historia del siglo XX debe ser asumida como una convocatoria a asumir los desafíos del siglo XXI, a no seguir mirando la marcha de la mundialización como una marcha con la cual hay que hacerse cómplices, porque lo que está en curso precisamente es la radicalización de las amenazas que la marcha de la modernidad capitalista trae consigo. Entonces, lo primero que habría que decir es que frente a las intervenciones que frecuentemente se dan para evaluar la obra de Bolívar Echeverría, hay que colocar por delante su poderosa lectura del Capital, que cuestiona la modernidad capitalista como la combinación esquizoide de progreso y devastación, y si un siglo es la prueba de eso, es el siglo XXI. Vivimos en el siglo del mayor desarrollo tecnológico en la historia del capitalismo, vivimos a la vez en el siglo de las amenazas más profundas para los fundamentos de la vida, de la naturaleza y de la humanidad en el orbe. La segunda coordenada que está en juego en este libro es la que tiene que ver con el debate, digamos, frente a los localismos. A Bolívar Echeverría le parecía esencial, por supuesto, pensar América Latina, pero siempre se negó a pensar América Latina reducida a América Latina. Siempre insistió en que la mejor manera de construir, digamos, las epistemologías del sur era en función de las epistemologías de la mundialización. Ni el norte se puede entender sin el sur, ni el sur sin el norte. No hay que entender a América Latina al margen de la mundialización, porque América Latina no existe al margen de las relaciones de poder de la economía planetaria. Y en este sentido es que resulta fundamental la contribución que Bolívar Echeverría desarrolló para descifrar las tendencias de largo plazo de la mundialización capitalista. Una obra como la de Fernand Braudel, Civilización Material, Economía y Capitalismo, es una obra, supo decir muy bien Bolívar Echeverría,
que tiene un puente de comunicación muy fuerte con Marx, porque los grandes pensadores que discuten la historia del capitalismo en clave de valor de uso son Marx y Brudel. Pero a diferencia de Brudel, que eterniza las estructuras jerárquicas y que no sabe descifrar la tendencia de largo plazo de la mundialización capitalista, Bolívar Echeverría hereda el capital de Marx e intenta conceptualizar la tendencia de la mundialización capitalista desde lo que él llama el trend de la renta tecnológica. La tendencia de largo plazo, la tendencia secular de la renta tecnológica. Lo que Bolívar Echeverría está diciendo, para decirlo ya, es que en la economía mundial existe el choque entre dos rentas, la renta tecnológica y la renta natural. La renta tecnológica es el tributo que hay que pagarle a los países metropolitanos, a los capitalismos metropolitanos, por el monopolio que detentan sobre la tecnología de punta en la economía planetaria. La renta natural tiene que ver con los monopolios defensivos que las naciones periféricas constituyen para resistir a las relaciones de poder de la economía planetaria. El monopolio sobre los recursos naturales excepcionalmente ricos, el monopolio sobre la fuerza de trabajo extremadamente barata, la tendencia de largo plazo en el choque entre capitalismo metropolitano y capitalismo periféricos en la historia de la mundialización, es la tendencia que lleva a derrotar los monopolios defensivos de los estados periféricos, a traer consigo la victoria de la renta tecnológica. Esto significa que las respuestas que los estados latinoamericanos están dando en la vuelta de siglo a la crisis global contemporánea se tienen que medir en función de su posición ante esta tendencia que apunta a la victoria de la renta tecnológica. Aquellos estados que se hacen cómplices de la victoria de la renta tecnológica, claramente por ejemplo México, son estados que pierden la soberanía sobre sus recursos estratégicos, que abren sus puertas francamente, muy ampliamente, a la subordinación de su fuerza de trabajo nacional al capital extranjero. Aquellos estados que resisten la dinámica de la renta tecnológica insisten en defender sus monopolios estratégicos, y por supuesto esto tendría que ser leído como la plataforma para desarrollar un debate de política estratégica sobre los diferentes fundamentos que habría que impulsar para construir la soberanía económica nacionalista como plataforma de la soberanía política nacionalista. Entonces, Bolívar Echeverría se negaba a pensar América Latina desde América Latina. Pensaba que la clave para entender América Latina consistía en pensar América Latina desde la dinámica de la mundialización capitalista. Y allí introdujo una conceptualización de la tendencia de la mundialización en función de lo que él llamaba el tren secular de la renta tecnológica. Creía que la clave para entender las relaciones de poder en la economía planetaria residía en desarrollar la teoría de la renta con la que termina el capital de Marx para construir la teoría de la economía mundial. El capital de Marx tiene 3 libros, originalmente estaba pensado para hacer 6, el último libro era la economía mundial. Su discusión, la de Bolívar Echeverría sobre la renta tecnológica, es el intento de tejer la conexión entre el final del libro tercero del Capital de Marx, la teoría de la renta está en la sección sexta, la penúltima sección del libro tercero, y lo que debió ser el libro sexto, la teoría de la economía mundial. Es una contribución a desarrollar el proyecto crítico de Marx en la crítica a la mundialización capitalista, lo que está resumido, como a Bolívar le gustaba, magistralmente en su ensayo sobre capitalismo histórico y renta tecnológica. La tercera coordenada que habría que evaluar la contribución que se está jugando en este libro tiene que ver con el debate sobre el barroquismo. En Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para la América Latina del siglo XXI, se está introduciendo un conjunto de intervenciones que discuten la visión de Bolívar Echeverría sobre el barroquismo desde diferentes perspectivas. Pero sobresale el hecho de que en varias intervenciones hay una invitación a no reducir el debate sobre el barroquismo a la cultura. El debate sobre el barroquismo es un debate que empieza en la discusión sobre la cultura. Bolívar hereda muy bien esta formulación de O'Gorman. Lo que sucede en el siglo XVI es la conquista. Lo que sucede en el siglo XVI es la contraconquista. España se va. No podía mantener el financiamiento del poder militar en América Latina. Se va. Y entonces sucede esta mezcla extravagante, esta combinación entre cultura de la conquista y cultura de la contraconquista. El barroquismo regularmente se lee así, pero es fundamental asumir que la intervención de Bolívar Echeverría cuando habla del barroquismo no se reduce a la discusión cultural. La discusión sobre el barroquismo empieza en la cultura, pero es una convocatoria a repensar toda la historia de América Latina.
es una convocatoria a repensar toda la historia económica y política de América Latina. Esto es sumamente importante. ¿Qué era América Latina en el siglo XVII? ¿Feudalismo? ¿Qué era América Latina en el siglo XVII? ¿O en el siglo XVIII? Articulación de modos de producción. Esta fue la discusión clásica en los 70, todavía en los 80. ¿Qué era América Latina en el siglo XVII? Modo de producción latinoamericano ante la dificultad de descifrar lo que estaba pasando acá, ¿no? Así como Wallenstein, Bolívar Echeverría lee América Latina desde una concepción del capitalismo como sistema mundial. Bolívar Echeverría no va a creer que hay que pensar la acumulación originaria como un fenómeno nacional, de estados nacionales, cree que algo así como pensar el capitalismo como un constructo nacional es una gran limitación. Entiende muy bien Bolívar Echeverría que la crítica de Marx al capitalismo asume la mundialización como un fenómeno shakespeariano para el capitalismo, un fenómeno de ser o no ser. No hay capitalismo sin mundialización, eso no existe. Capitalismo sin mundialización no existe. Bolívar sabe muy bien que este era el planteamiento de Marx y así piensa la historia del capitalismo. Significa esto, que América Latina está inserta en la mundialización capitalista desde el largo siglo XVI. Pero es algo muy complejo porque ahí hay formas precapitalistas insertas. La combinación de cultura de la conquista y cultura de la contraconquista que se expresan de todo en lo que pasa con la religión es una ventana a repensarlo todo. La demografía, el mestizaje, las formas económicas en las que hay figuras de capital que se combinan con el precapitalismo, formas políticas en las cuales empiezan a surgir los estados modernos al mismo tiempo que hay espacios de autogestión premoderna, es sumamente complejo. Pero eso lleva a construir, a asumir el desafío epistemológico de construir una concepción que descifre lo que define la peculiaridad de América Latina. Entonces, esto es lo que lleva a pensar no solo el barroco como etos, comportamiento cultural de grupos, sino que más bien el barroco define una forma de modernidad. Eso quiere decir una forma de capitalismo. En un libro que tuve el gusto de ayudarle a hacer, Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social, Bolívar guarda un diálogo explícito con Rosa Luxemburgo. Pero hay un diálogo implícito que no está publicado, que Bolívar tiene con Rui Mauro Marini. Y ahora que el diálogo sobre el barroquismo está creciendo tanto, es muy importante hacer explícita esta discusión. Rui Mauro Marini no solo es el gran intelectual crítico que acompaña a Bolívar Echeverría en la historia de la revista Cuadernos Políticos. Rui Mauro Marini es un interlocutor de primer orden, vivo y después de su fallecimiento en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Y en la discusión sobre el barroquismo esto es sumamente importante. Si uno recuerda el planteamiento esencial de Marini, habría que decir que el primer marxista que pensó América Latina con la teoría de la economía mundial como su plataforma fue Rui Mauro Marini. Lo que Marini decía es, hay relaciones de poder en la economía mundial que se imponen a través del intercambio desigual, los capitalismos dependientes transfieren riqueza enorme, de manera enorme a los capitalismos metropolitanos, América Latina, Estados Unidos, y eso genera que en América Latina todas estas ilusiones de que se pueden parecer sus estados a los estados de Europa, sino a Alemania, a Francia, al menos sí a Portugal, son ilusiones. Por nada más el hecho de que en América Latina el capitalismo, para compensar sus pérdidas en las relaciones de poder de la economía mundial, tiene que sustraer riqueza al salario. El capitalismo en América Latina no solo explota la fuerza de trabajo, la sobreexplota, sustrae riqueza al salario. En este sentido es que el planteamiento de Marini formula que la sobreexplotación constituye la característica peculiar del capitalismo latinoamericano. Si uno da el paso que sigue desde esta formulación, lo que habría que plantear es que el capitalismo en América Latina no tiene cómo garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo nacional, porque el salario no va a cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo nacional. Así que la modernidad barroca tiene que intentar hacer vivible lo invivible, inventar estrategias de sobrevivencia que combinan formas precapitalistas y formas capitalistas para que se pueda llevar a cabo la sobrevivencia de la fuerza de trabajo nacional. La modernidad barroca es una tesis que está abriendo camino para pensar las formas del capitalismo en América Latina. El barroquismo no solo tiene que ver con los diálogos civilizatorios entre conquista y contraconquista. El barroquismo tiene que ver con formas del capitalismo. Hay quien cree que cuando Bolívar habla de lo barroco, solo habla del etos barroco, no se ha dado cuenta que la expresión modernidad barroca la inventó Bolívar Echeverría y que tiene que ver con descifrar configuraciones del capitalismo.
En términos económicos, esto lleva a dar cuenta de una forma de capitalismo imposibilitada para ser el doble del capitalismo europeo. Esto no solo tiene que ver entonces con entender la funcionalidad de la persistencia de las comunidades indígenas en la historia de América Latina hasta el siglo XXI. Eso tiene también que ver con reconocer el potencial histórico de esta persistencia. Porque ahí hay lecciones de primer orden en términos de autogestión, hay lecciones de primer orden en términos de encuentro ecológico con la naturaleza que el siglo XXI tendría que heredar. Aunque una modernidad alternativa, asume Bolívar Echeverría, así lo define, tendría que ser post-barroca, este potencial histórico tiene que desarrollarse a partir de los contenidos positivos que el barroquismo trae consigo. Este libro entonces está colocando como clave para leer la discusión de Bolívar Echeverría sobre lo barroco, su crítica a la modernidad capitalista, y ahí su crítica al capitalismo, que sabe dialogar con Romauro Marini. La conexión Bolívar Echeverría, Romauro Marini es sumamente importante para poder evaluar en todos sus alcances lo que está en juego en la intervención de Bolívar Echeverría. Ahora, la otra coordenada importante que está en juego en este libro es la que tiene que ver con la convocatoria que se hereda desde Bolívar Echeverría para repensar la relación entre la lucha por la autodeterminación nacional y la lucha por la autogestión anticapitalista. Bolívar Echeverría es el gran pensador latinoamericano que debate, que hereda el planteamiento de Rosa Luxemburgo, y Rosa Luxemburgo fue la que introdujo esta discusión en la historia del pensamiento crítico. La lucha por la autodeterminación nacional no tendría que ser vista, dice Rosa Luxemburgo, como algo siempre opuesto a la lucha por la autogestión anticapitalista. El gran desafío consiste en cómo tejer los puentes de comunicación entre ambas. Si lo decimos en el lenguaje contemporáneo, tendríamos que decir que el desafío para América Latina en el marco de la mundialización capitalista autoritaria del planet management del siglo XXI, el desafío de América Latina consiste en tejer los puentes de comunicación entre los proyectos de estados contrahegemónicos y las luchas autogestivas. Si unos y otros se cinden y se desarrollan en un combate sin fin, se debilita la construcción de alternativas. La discusión sobre el debate en torno a la soberanía nacional y la discusión sobre los desafíos de las luchas anticapitalistas es una discusión que inició Rosa Luxemburgo, que Bolívar Echeverría sabe recuperar muy bien en su selección, traducción y evaluación de la herencia que significa la propuesta estratégica de Rosa Luxemburgo, cuando Bolívar elaboró sus comentarios a los 2 tomos que le publicó sobre los ensayos de Rosa Luxemburgo. Bolívar selecciona los ensayos más importantes de Rosa Luxemburgo para debatir esta conexión entre lucha por la autodeterminación nacional y lucha autogestiva, hace un prólogo muy fuerte de primer orden para comentar el tomo 2 de esta selección de ensayos de Rosa Luxemburgo, y cuando uno lee el debate Bolívar Echeverría desde su discusión sobre Rosa Luxemburgo, se ven líneas de reflexión sumamente importantes. Ahora, entonces, que estamos en el tiempo de la crisis capitalista más grave en la historia de la modernidad, Bolívar Echeverría es un pensador que no solo permite captar cómo funciona la devastación. El ángel de la historia, al que se refiere Benjamin, percibe cómo en efecto se acumulan ruinas sobre ruinas, pero es un ángel que está mirando hacia abajo mientras intenta alcanzar el cielo. Bolívar Echeverría sabe criticar la devastación, pero para intentar construir una alternativa al futuro, porque cree que el cielo sí es alcanzable. Muchas gracias.